Pues Por- me acuerdo que era por lo mismo de las longitudes de onda, ¿no? pero ¿qué tiene que ver? O sea, la luz blanca se compone de todos los rayitos que tienen diferente longitud de onda. Porque cuando se difracta, lo vemos la separación de todos sus componentes y siempre en el mismo orden. Porque algunas ondas son más largas que otras. Ajá, unas longitudes de onda son mayores que otras. Y si Sí, son mayores que otras, ¿qué pasa también? O sea, sí es cierto. O sea, hay de diferentes longitudes de onda, diferentes tamaños. Ajá. Y si la longitud de onda se modifica, ¿qué se modifica también? Un rayito rojo, ¿cómo es? Si lo comparamos con un rayo azul. El rayo rojo tiene una mayor longitud de onda que el rayo azul. El rayo rojo tiene mayor longitud de onda, el rayo azul tiene una longitud de onda más pequeña. Y también, ¿qué otra característica sabemos? ¿Qué es menos energético? El ¿Cuál? rojo. El rojo. El rojo es menos energético. Muy bien, Israel. ¿Sí? Entonces, José, ¿sí te acuerdas de esa parte? sí, maestra, ya me acordé. Sí es importante porque lo vamos a estar recalcando varias veces en el curso. Entonces, siempre están en el mismo orden cuando se separan. La razón es que sí, tienen diferentes longitudes de onda. Como mencionó Joel, el color rojo tiene una longitud de onda más grande y el color azul tiene una longitud de onda más pequeña. Y después nos ayudó Israel Aguilar mencionando que la longitud de onda roja con mayor longitud de onda tiene menor energía y la longitud de onda azul con menor longitud de onda tiene mayor energía. ¿Sí? Nos tenemos que acordar que es así. Entonces, el hecho que siempre se acomoden en la misma posición es que si tiene mayor energía, que es el caso del azul, el ángulo de difracción es mayor. Entonces, imagina que va en una dirección, se topa con el otro medio y se difracta y forma un ángulo. Su ángulo, la desviación, el ángulo de desviación es mayor porque tenía más energía. El rojo también se difracta, pero su ángulo es más pequeño. Entonces, cuando vemos el arco iris, el que se difracta más, pues está en la parte del arco más pequeño. Y el que se difracta menos está en la parte externa donde se difractó menos. Y por eso siempre los vemos en el mismo orden, porque la longitud de onda del azul, de cada uno de los colores, verde, amarillo, naranja, rojo, etcétera, todos ellos siempre se caracterizan en que van a tener la misma longitud de onda y la energía que corresponde, ¿sí? Entonces, por eso el ángulo se mantiene constante, ¿ok? Bueno, eso sí lo tienen que remarcar porque lo vamos a estar usando mucho en el curso. Ok, bueno, entonces, bueno, vamos a preguntarle a Julio, hasta el momento, ¿cómo va el orden en cuanto al espectro de la radiación electromagnética? ¿Me puedes decir desde las ondas más chiquitas a las más grandes o las más grandes hasta las más chiquitas? ¿Cómo es el orden? Se supone que primero están las, ¿cómo se llama? Microondas, o antes de eso. Sí, Más se grande. refiere al espectro Sí, de... sí, sí, sí. Sí, ¿no? La radiación electromagnética que conocemos hasta hoy.
¿Cuáles serían las más grandes que conocemos hasta hoy? Los rayos cósmicos. No. Entonces serían las de radio, ¿no? Que estuvimos Las de comentando. radio. Las de radio. Luego, Pues están también, es que no me sé muy bien el orden, pero pues está de la luz visible para atrás. Después de la luz visible está la luz ultravioleta y siguen otras que son más pequeñas. Después de la luz visible sigue infrarrojo y sigue esas ondas de radio y siguen pues otras ok. que de Entonces todo longitudes está más en largas. desorden. Lo van a anotar y se lo van a aprender de memoria porque sí, lo vamos a estar revisando y se los voy a estar preguntando. Y es Yo importante que puedo, conozcan el orden. yo se lo puedo Entonces, decir. sí, por favor. Bueno, A ver, Raúl. Ajá. primero son las de radio, de más grande, ¿no? Luego las microondas, Ajá. luego infrarrojo, luego la luz visible, luego ultravioleta, luego los rayos X Ajá. y rayos gamma y rayos cósmicos. Vamos a dejarlo hasta rayos gamma. Ajá. Entonces, ese es nuestro abanico y sí es importante que se acuerden el orden. Sí es importante. ¿Sí? Para entender los efectos y sobre todo ahora que acaban de revisar la práctica con el maestro Víctor, en el caso de fluorometría es importante entender por qué la luz de excitación proviene o usamos el intervalo de luz ultravioleta y la de emisión la detectamos en el intervalo de luz visible. Si no nos acordamos de todo el intervalo de la radiación electromagnética, entonces nos va a costar más trabajo entender lo que está ocurriendo con la fluorescencia. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesora. O sea, nos debe de quedar claro que para lograr que un electrón, acuérdense que las ondas electromagnéticas van a interactuar con la materia y la forma o la respuesta de esa materia la usamos nosotros para identificar y posteriormente cuantificar un analito. Entonces, cuando tenemos un rayo lo suficientemente energético, los elementos o la materia se encuentran en estado basal. Puede estar absorbiendo energía porque vimos como en un cuarto, pues siempre estamos rodeados de ondas electromagnéticas. Entonces, si la materia capta parte de esas ondas, si es ondas de radio, infrarrojos, pues lo único que va a ocasionar son movimientos vibracionales, pero permanece en el estado basal. Sin embargo, si llega a un haz de luz con la suficiente energía para lograr que, sobre todo los electrones de valencia, absorban esa energía y no solamente logren una vibración, sino logran que salte al siguiente nivel cuántico, al siguiente orbital. A eso se le llama energía de excitación. Y pues si absorbe tanta energía, pues imagínense el movimiento es mucho más acelerado. Absorbe demasiada energía y entonces su movimiento es mayor, vibra mucho más. Pero mencionamos que no puede estar tanto tiempo en el estado de excitación. No es posible mantenerlo allí por tiempo indefinido. Incluso su mismo movimiento puede provocar pérdida de energía en forma de calor. Y va a llegar un momento en que ese electroncito regrese nuevamente a su estado basal. A su regreso, pues si regresa, tiene que liberar energía y es lo que vemos como emisión fluorescente. Esa luz que observamos
ya no contiene la misma cantidad de energía que la que absorbió el electrón, porque hubo una pérdida durante su estado de excitación. Si perdió energía, ¿cómo va a ser la longitud de onda ahora? Comparada con la longitud de onda de excitación. Va a ser mayor. Va a ser Va a mayor. ser mayor, exactamente. Entonces, si excitamos a esos electroncitos en luz ultravioleta, vamos a emitir, o va a emitir, va a liberar un fotón ahora en el intervalo de luz visible. ¿Y esto por qué? Porque perdió energía. Y si está perdiendo energía, lo que se libera de luz va a tener una longitud de onda mayor. Menor energía, longitud de onda mayor. Entonces, así es como determinamos un compuesto fluorescente. ¿Sí? Lo detectamos por este método fotofluorométrico. Ajá. Y podemos incluso cuantificar. Por la intensidad de fotones que estamos midiendo, sabemos cuánto hay. Entonces, ustedes pueden realizar una curva de calibración con un fluoróforo estándar. Lo que ustedes vieron en la práctica, utilizaron un estándar de riboflavina. ¿Por qué? Pues porque se compró la riboflavina purificada y está en polvo. Cuando se realizan las soluciones, pesan ese polvo para preparar las soluciones que se les indicaron en el protocolo. ¿Qué cantidad debo de pesar para obtener una solución 50 partes por millón, que va a ser mi solución madre? ¿Sí? Entonces, construyeron una curva de calibración que tenía diferentes concentraciones, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 partes por millón de riboflavina. Y utilizan la zona de la curva de calibración donde tienen una línea recta. Si un punto de la curva de calibración se desvía, entonces ya no puede formar parte de su intervalo de concentración, porque ya les va a dar incertidumbre. Entonces se quedan con los valores de concentración donde guardan la linealidad. Y una vez que tengan esa curva de calibración, ahora sí, cualquier muestra que contenga riboflavina la pueden determinar de la misma manera y ahora, observando la cantidad de unidades relativas de fluorescencia, lo interpolan en su curva de calibración y entonces obtienen la cantidad de riboflavina en la muestra. Esa es la utilidad de lo que ustedes realizaron en la práctica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sabemos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía. Siempre nos debemos de acordar de eso. Si yo tengo una mayor longitud de onda, siempre va a tener menor energía. Y debemos de acordarnos de los conceptos de absorción de la energía que se provee a través de un haz luminoso, y algunos elementos son capaces de emitir. ¿En qué momento? Pues primero si los electrones de este elemento al absorber tienen suficiente cantidad de energía para que los electrones se transloquen, ¿sí? O sea, se salten a un orbital de mayor energía. Si eso ocurre, entonces al regresar a su estado basal, si es un compuesto capaz de hacer este proceso, pues entonces veremos su emisión de luz. Y también es una forma de poder identificar y cuantificar una sustancia. ¿Ok? Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar primero el aparato. Vamos a revisar antes el aparato que se utiliza. Vamos a ver las partes generales. Ustedes ya revisaron o les mostré el esquema general,
pero vamos a ir deslindando una a una las partes que lo conforman. Y ya después, en cada parte del espectro que vamos a estar describiendo en el curso, a partir de ese esquema general, vamos a ver las diferencias que tienen los aparatos. ¿Okay? Entonces, les voy a compartir la presentación. Profa, antes una duda. Sí. En la curva tipo de la riboflavina, Uh-huh. El parámetro de fluorescencia igual se reporta en nanómetros o va sin unidades. Lo que estamos midiendo en el fluorímetro, ajá, se llaman unidades relativas de fluorescencia. Ah, ok. Los numeritos que nos da el aparato nos los da en unidades relativas de fluorescencia. Y el aparato que tenemos hasta el momento no podemos ajustar a 0. Entonces, por eso les dimos la lectura del blanco. ¿Cuál es el blanco? El que no tenía riboflavina. El que no tiene riboflavina. Entonces, tenemos que hacer una corrección de las unidades. Por ejemplo, la lectura que les haya dado en una parte por millón, le tienen que restar el blanco. Y entonces ya obtienen las unidades relativas de fluorescencia corregidas. Okay. Porque el aparato, el que se usó, no lo hace automáticamente. Lo tenemos que hacer manualmente. Y bueno, en un futuro, porque lo solicitamos cuando se vino la pandemia, en un futuro vamos a tener un espectrofluorómetro, que sí no lo autorizaron para comprarlo, pero todo se detuvo. Entonces parece que quedó por ahí estancado el asunto. Y porque el que tenemos solamente, bueno, ahorita que veamos las partes del espectro les voy a explicar. Pero entonces ya se ajusta, se corrigen los valores y podemos construir la curva de calibración. Ok, gracias, profesora. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Sí nos va a Bueno. tocar a nosotros espectrofluorómetro o no? A ustedes no, porque les digo que apenas antes de la pandemia, esto es al inicio del 2020, nos habían autorizado la compra. Pero pues ya saben que todo lo que implica compras en la escuela, pues es un proceso largo. Esto quiere decir que ya nos autorizaron, pero eso significa que compras lo tiene que hacer una licitación y entonces el que dé el precio más barato se autoriza que esa compañía lo venda y entonces, entonces se quedó apenas en aprobación. A nosotros ya no nos va a tocar ver el espectrofluorómetro, o sea, a este semestre. Pero ahora que empecemos con las prácticas, les vamos a presentar el fotofluorómetro. Entonces, para que lo vean y lo que les vamos a platicar aquí, lo puedan observar en vivo. Para que tengan esa oportunidad. Entonces, déjenme, voy a hablar con la maestra Caro, que es la coordinadora de todos los laboratorios de métodos, para que cuando estén haciendo sus prácticas nos permita ver el fluorómetro. Y también, si es posible, a ver si puedo mostrarles los matracitos ámbar, por lo menos para que los conozcan, porque son matraces diferentes, ya que estos elementos, hay algunos elementos que sí se afectan en su determinación cuando incide la luz. Entonces, ¿cómo pueden realizar? Pues en el laboratorio se compraron instrumental ámbar para protegerlo de la luz. Si no tenemos para comprar esos matraces, porque sí son más caros que los normales, los podemos cubrir con papel aluminio. Entonces ya, así pueden trabajar con sustancias que pueden verse afectadas por la luz. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Que haya surgido cuando revisaron la práctica de fluorometría.
Profesora. ¿No? Bueno, de todos modos es un tema que vamos a revisar en teoría. Entonces ahí otra vez lo vemos. Bueno, entonces permítanme, les comparto. La clase pasada todo un desastre, ¿verdad? ¿Eran sus audífonos, maestra? ¿Mande? ¿Eran sus audífonos o porque no No, tenían? pues en realidad yo creo que tuve mala suerte por alguna razón y la forma como se solucionó fue que abrí una, ¿cómo se llama? Un Zoom y ahí se desbloqueó el micrófono. No sé qué pasó. Es que últimamente, todos estos días con eso de que estamos planeando el regreso a presencial, entonces hemos tenido una cantidad de juntas. Entonces no sé si se volvió loquito el programa cuando estar cambiando y con tantas videoconferencias y se bloqueó. Entonces me decía, y por más que le decía que no, y dije, pues, ¿dónde está el error? Y no sé cómo se me iluminó el cerebro. Y entonces se me ocurrió abrir en plataforma Zoom. Y al abrir la plataforma Zoom se desbloqueó. Entonces, y ya volví al Meet y todo normal. Yo dije, no sé, son de esos días que a uno le toca la mala suerte. Pero bueno, ustedes muy comprensivos. A pesar de todo, creo que me entendieron ese día. Entonces les agradezco a pesar del eco y de todo lo que pasó. ¿Ok? Bueno, entonces déjenles comparto. Miren, ya habíamos visto el esquema general. Ajá, es el que habíamos explicado. Entonces, lo que quiero ver ahora son parte por parte. Eso no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Ok, entonces ya mencionamos que el primer componente, o sea, este es el esquema, y entonces el primer componente es la fuente de poder, que es la que nos va a dar la radiación electromagnética. Ahora, ¿cómo fue posible que se diseñara algo para que emitiera radiaciones que nos ayudaran a identificar un analito? Pues lo de siempre, ir indagando material por material, y parte de ello fue un trabajo que hizo Edison, con el invento de la bombilla. Entonces, de alguna manera, dentro de todos los materiales que usó, porque si van a revisar cómo estuvo trabajando Edison, el éxito fue a base de muchos, muchos, muchos fracasos. Entonces, no se desesperen cuando las cosas no les sale a la primera vez. O sea, simplemente están aprendiendo que el camino por ahí no era el correcto. Y nos vamos acercando hacia la manera de hacerlo bien. Así es como vamos aprendiendo. Bueno, entonces, estos materiales, cuando se conectan a la corriente eléctrica, esto lo hace para excitar el material y es algo como lo que funciona en la fluorescencia. Al excitarlo, suben a un nivel energético y al regresar, irradian longitudes de onda. Entonces, no todos los materiales irradian todo el espectro de radiación electromagnética. Entonces, cada material nos da un abanico de longitudes de onda. Y hasta la fecha, los últimos materiales que se han logrado obtener lo que llamamos luz monocromática son el rayo láser. Entonces, son las invenciones que se han hecho poco a poco con el paso del tiempo. Entonces, de los aparatos, que es el espectrofotómetro, les mencionaba que pues, Ya lo habíamos visto. ¿esto ya? Ajá. ¿Todo? ¿Esto también? Sí, bueno, yo en mis apuntes tengo hasta introducción al análisis fotométrico. ¿Hasta acá? Entonces, esto ya lo vimos con ustedes, las partes del espectrofotómetro. Sí. Ah, entonces yo creo que me confundí. Bueno, pues entonces si ya lo vimos,
le seguimos con el otro. No hay problema. Muchas gracias por avisar. Sí, de nada. Ok. Entonces, bueno, ya que vimos el espectro de radiación electromagnética, entonces ahora les comparto este. Vamos a ver las leyes que rigen a el efecto que tiene el contacto de la radiación electromagnética con la materia. Y entonces tenemos la ley de Booger-Ambir. Booger-Ambir, o también se llama Booger-Lambert-Beer-Bernard. Lo que ellos establecen como ley es que nos indica la cantidad de atenuación de la luz que va a depender de la concentración de las moléculas absorbentes y de la longitud de la trayectoria donde ocurre la absorción. Si se acuerdan, tenemos a la muestra contenida en una celda y mencionamos que cada analito va a absorber una longitud de onda específica. ¿Cómo es que encontramos esa longitud de onda específica? ¿Con qué nos apoyamos, chicos? ¿Qué tenemos que realizar para saber esto? ¿Un espectro de absorción? Un espectro de absorción, exactamente. ¿Y cómo se construye? El espectro de absorción es una representación gráfica. ¿Qué ponemos en el eje X y qué ponemos en el eje Y? En el eje X creo que es la longitud de onda. Ajá. Y en el Y la absorbancia. La absorbancia, perfecto. El resultado de esto, ¿qué es? Cada sustancia, así como huella dactilar, nos va a dar lo que conocemos como espectro de absorción, que es una imagen de picos y valles. Entonces, hay sustancias que son muy sencillitas, simples. ¿Qué quiere decir? Que solo hay un pico. Entonces, en donde vemos el pico más alto, a eso le llamamos la longitud de onda de máxima absorción. Pero hay algunos otros elementos, moléculas, que tienen una imagen en su espectro de absorción mucho más complejo. O sea, ¿qué quiere decir? Que son muchos picos y muchos valles. Entonces, cada uno de los picos podemos utilizarlo para identificar esa sustancia. Sin embargo, si es el único analito que vamos a buscar, pues nos conviene el pico más alto. Ahora, ¿por qué escogemos ese pico más alto? Pues resulta que en la región donde tiene mayor absorbancia, en un espectro de absorción, es la longitud de onda donde podemos determinar el analito con mayor sensibilidad. Y entonces, ¿qué es sensibilidad? Es la razón de cambio de la respuesta del instrumento en función del cambio de... el cambio correspondiente al estímulo. No, a la concentración. Sí es estímulo, pero es la concentración. Muy bien, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues un método lo más sensible. Por eso escogimos la longitud de onda de máxima absorción, porque ahí cualquier variación de concentración lo detectamos, ¿sí? Entonces, aquí, en la ley de Booger-Ambir, lo que nos dice es que cada molécula, una vez que identificamos esa longitud de onda específica y que se selecciona, porque acuérdense que puede de la fuente de luz, viene un haz policromático, o sea, luz policromática, que son muchas longitudes de onda.
Y nosotros con el selector de longitud de onda del aparato vamos a elegir precisamente esa longitud de onda de máxima absorción para identificar ese analito en particular. Pueden estar otras, pero yo quiero identificar ese analito, ¿sí? Le doy ventaja sobre cualquier otra sustancia que esté presente. Y el número de moléculas de analito va a absorber parte de esa energía radiante. A mayor número de analito, mayor cantidad de luz que se absorbe y por lo tanto se llama que la cantidad de luz que entró se atenúa, o sea, va a disminuir y cuando llegue al detector, que es la luz transmitida, mientras más analito se haya quedado con la luz, menos luz va a llegar al detector. Eso es lo que dice esta ley, ¿ok? Por eso podemos cuantificar, identificar y cuantificar. Y la cantidad de luz absorbida va a ser proporcional a la concentración de analito. La ley de Beers nos dice entonces que la absorbancia, que la representamos con la letra A, entonces de aquí en adelante, siempre que anoten absorbancia, su símbolo es A. Si usan cualquier otra nomenclatura, pues está mal. Ajá, esta es la última nomenclatura o la más reciente que tenemos. Entonces, la absorbancia, que es una A mayúscula, es directamente proporcional a la concentración de las especies que están absorbiendo la luz y a la trayectoria. Cuando usamos esto de directamente proporcional, es un simbolito así como un igual pero curveado. Entonces, ¿cómo convertimos esta proporcionalidad en un igual? Pues tenemos que adicionar una constante. Y la constante es esta letra A minúscula, ¿sí? Esta A minúscula se conoce como absortividad. La absortividad va a ser una constante que es una propiedad del analito, una propiedad intrínseca que lo identifica. Siempre y cuando lo vamos a leer a una longitud de onda. Si cambiamos la longitud de onda de lectura, la absortividad cambia. También, si modificamos el disolvente, la absortividad cambia. Pero mientras mantengamos la longitud de onda, el disolvente, entonces la absortividad es una constante. ¿Ok? Y esta ecuación es la que vamos a ocupar en fotometría. Ajá, se la tienen que aprender de memoria y no está tan difícil, que es absorbancia es igual a la absortividad por el paso de luz. ¿Y cuál es el paso de luz? Pues la distancia que atraviesa el rayo. Entonces, si es una celda circular, o sea, un tubo, pues es el diámetro del tubo. Si es una celda cuadrada, pues es la longitud de la celda. Ajá, el ancho que tiene, lo que tiene que atravesar el rayo de luz. ¿Ok? Entonces, la absortividad A minúscula, que multiplica al paso de luz B, que multiplica a la concentración de la sustancia que está absorbiendo. ¿Ok? Entonces, esta se la van a aprender de memoria, el ABC. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, en resumen, sería absortividad es igual a la constante por la concentración por el paso de luz. A ver, otra vez. Absortividad sería igual a una constante. A ver, la A mayúscula es absorbancia. Absorbancia, perdón. Ajá. Sería entonces. Anótelo ahí, igual, porque si luego se me confunden, ¿eh? A ver, otra vez. Ajá. Entonces sería
absorbancia es igual a absortividad por el paso de la luz por la concentración de, la concentración Del que absorbe. analito. Ajá, sí. Ajá. ¿Ya no se les olvida, chicos? Absorbancia es igual a la absortividad por el paso de luz por la concentración del analito. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es la ley general de la fotometría y no la tenemos que aprender de memoria. ¿Ok? Bueno. La absortividad las unidades de la absortividad están en función de las unidades de concentración. Entonces, si la concentración es molar, o sea, moles sobre litro, la absortividad es una absortividad molar. Y en algunas ocasiones vamos a ver que la absortividad molar se simboliza con esta letra griega que es épsilon. Para distinguirla, cuando la ponemos así, en muchas ocasiones se refiere a la absortividad cuando la concentración es gramos sobre litro. Ajá. Entonces, para distinguirla, se puede encontrar que en lugar de A les ponen una épsilon. Y entonces, la absortividad, sus unidades son litro sobre mol centímetro. El paso de luz son centímetros y la concentración es mol sobre litro. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad de la absorbancia? No tiene unidades. Y aquí también tienen que fijarse bastante en esto. Si se equivocan en las unidades, pues entonces se equivocan en todo. Ajá. Entonces acuérdense de las unidades. Concentración puede ser gramos por litro, moles por litro, incluso puede ser porcentual, una concentración porcentual, y la absortividad tendría que ser una absortividad porcentual. Entonces ya depende cómo les van a pedir la información y otra cosa, nunca pueden combinar unidades. Si les dan una absortividad molar, tiene que ser concentración molar. Si tienen una absortividad molar y tienen concentración gramos por litro, o transforman la absortividad o transforman la concentración, pero no pueden mezclar. Ajá, tiene que ser absortividad molar, concentración molar. Absortividad en gramos, en litros, gramos, mol, y la concentración en gramos por litro. Siempre. Tiene que ser la misma. Ajá. ¿Sí se entendió esta parte, chicos? Sí, o Ok. sea, la absortividad, por ejemplo, si la concentración está en equivalentes sobre litro, entonces la absortividad también deberá estar en esa, ¿no? Sí, en miliequivalentes por sí, equivalentes por centímetro. O sea, tiene que corresponder. Y si no corresponden, tienen que convertir para que las dos estén en el mismo tipo de unidades. Uh-huh. Bueno. Entonces, una es absortividad molar, esta, y a la otra le vamos a llamar absortividad específica cuando la concentración está reportada en gramos por litro. La absortividad específica tendrá las unidades de litro entre gramos centímetro. Uh-huh. Bueno, entonces, la luz monocromática que se obtuvo después de seleccionarla tiene una potencia, una intensidad de luz. Va a atravesar nuestra celda, esta es la longitud, y mientras más ancho, pues más oportunidad tiene que se encuentre con un analito que lo absorba. Entonces, por el número de analitos que exista, la potencia inicial pues va a ser menor al salir. Ajá, al atravesar la celda, pues disminuye.
Entonces, la transmitancia va a ser igual a la potencia entre la potencia inicial. Entonces, anoten esta fórmula. Las fórmulas las vamos a ocupar para hacer, para resolver el problemario. Entonces, anoten las fórmulas. En el aparato vamos a leer no transmitancia de manera directa, sino % de transmitancia. Entonces, el % de transmitancia es esta transmitancia que la vamos a multiplicar por 100. Ahora, el caso de la transmitancia es una relación que cuando la observemos, la graficamos, obtenemos una curva. Para nosotros es mucho más sencillo trabajar con rectas, no curvas. Entonces, para linealizar el valor de la transmitancia, le aplicamos logaritmo. Y el producto del logaritmo se conoce como absorbancia. Entonces, la absorbancia es igual al logaritmo negativo de la potencia final entre la potencia inicial, o es igual al logaritmo de la transmitancia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya anotaron las formulitas? ¿Cómo es entonces? ¿En qué te quedaste? O sea, la transmitancia, acuérdense que la transmitancia es lo que detecta el aparato. Es esta luz que no se absorbió. O sea, yo tenía inicialmente todo este haz luminoso, pasa por la celda y lo que no se absorbe se transmite. Entonces, la transmitancia es igual a la potencia, a la intensidad de lo que llega al detector entre la inicial. Ajá. Vamos a suponer que no se absorbe nada. ¿Cuál va a ser la potencia? Potencia va a ser igual a ¿qué? A la potencia inicial, porque no se absorbió nada. Entonces, sería en este caso 1. En el aparato medimos % de transmitancia. Entonces, es esta transmitancia, si no se absorbió nada, es 1 entre 1, pues nos da 1. Multiplicado por 100, de ahí es en donde le sale el 100% de transmitancia. Ajá. ¿Sí? 100% de transmitancia es que no se absorbió nada. Ahora sí ya se entendió por qué 100% de transmitancia. Sí, ya, ese ya me quedó. Ajá. Y si le sacamos el logaritmo negativo a esa transmitancia, ¿qué valor les da? 0. Entonces, el 100% de transmitancia equivale a 0 de absorbancia. Toda la luz llegó al detector, por lo tanto, nada se absorbió. Ahora sí ya se entendió la relación, chicos. A ver, contéstenme. Sí, ya quedó Sí, claro. ya. Ok, perfecto. Entonces, estas son unas formulitas que vamos a estar ocupando en el curso. Conversión de absorbancia, de transmitancia en absorbancia y de absorbancia en transmitancia. Entonces, la absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo de la transmitancia. ¿Y por qué 2? Porque si le sacamos el logaritmo a 100, ¿cuánto les da? 2. 2. Eso es lo máximo que pueden tener. Entonces, absorbancia es igual a 2 menos la lectura que nos dé el aparato, menos el logaritmo de la lectura del aparato. Así convierten lo que lee el aparato en absorbancia. Los aparatos ya tienen esta función integrada. Por eso podemos con un botón cambiar de transmitancia, que es lo que realmente detecta el aparato, a absorbancia. Hace la conversión. Esto ya es una función matemática que tiene el aparato.
Ajá. Entonces, la absorbancia la calcula el aparato. La transmitancia lo detecta directamente el aparato. Ahora, si tenemos absorbancia, ¿cómo podemos calcular % de transmitancia? Pues sacamos el antilogaritmo de 2 menos esa absorbancia. ¿Sí? ¿Ya los anotaron las fórmulas, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, la transmitancia nos va a dar, en función de la concentración, si hacemos curvas de calibración y graficamos transmitancia contra concentración, obtenemos esta curva. Si a los valores del % de transmitancia le sacamos logaritmo y construimos una curva de calibración, absorbancia contra concentración, esta curva se convierte ahora en una recta. Y la pendiente de la recta es la absortividad. Entonces, la absortividad en realidad, ¿qué es, chicos? ¿Qué concepto hemos visto de la pendiente? ¿Están ahí? Tienen que ir integrando los conceptos. La pendiente de una recta en una curva de calibración, ¿qué es? La constante, ¿no? Lo vimos al principio del curso. La sensibilidad. ¿Sí se acuerdan? Mientras mayor pendiente, el método o la técnica era más sensible. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O ya se les olvidó? ¿No vimos esa gráfica? Ya lo recordé. Que vimos el método A, el método B y el método C. ¿Sí se acuerdan o ya se les olvidó? Sí, ya me acordé. Ajá. Ah, bueno. Les voy a traer a la memoria, les voy a estar recalcando todo lo que vimos porque si no lo recordamos, se nos olvida. Ah, bueno. Pues otra vez. Este es de los, o sea, todo lo que ustedes determinaron ya por BCA y Bradford son precisamente estas curvas de calibración. Ajá. Determinaron absorbancia y concentración. Determinaron 2, 4, 6, 8, 10 microgramos por mililitro y construyeron una gráfica que fue una línea recta con una pendiente. La pendiente es la sensibilidad del método. Si los comparan, como son la misma concentración, pueden decir BCA o Bradford es más sensible. Si tienen ahí sus datos, los buscan y me pueden decir cuál de los dos fue más sensible. Bueno, pues además de eso, la pendiente también representa la absortividad. Ajá. Entonces, anótenlo ahí. La pendiente es la sensibilidad del método, la pendiente es la absortividad. Siempre que estemos trabajando con curvas de calibración. Ajá, donde determinamos absorbancia contra concentración. ¿Sí? Profa, ya me perdí. Entonces, la absortividad, ¿qué es? ¿Ah? La absortividad, ¿qué es como tal? Es una constante. Ah, Es ok. una propiedad intrínseca de la sustancia. Siempre y cuando estés leyendo a la misma longitud de onda y con el mismo disolvente. Ahora, esa sustancia en el mismo disolvente
lo podemos leer a diferentes longitudes de onda. ¿Sí o no? Es con lo que construimos un espectro de absorción. ¿Qué pasaría con esa pendiente si en lugar de usar la longitud de máxima absorción, uso una longitud de onda donde no está en el pico? ¿Qué va a pasar con la pendiente? Va a disminuir. Va a disminuir. Exactamente. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante, cuando veamos el espectro en el intervalo de luz visible. Vamos a ver eso, pero quiero que se acuerden, todo viene, vean cómo vamos hilando lo que vamos revisando. Lo vamos a ir repitiendo y lo vamos a ir repitiendo a manera que lo vayamos aprendiendo y comprendiendo, ¿sí? Si les vuelve a surgir una duda, me lo preguntan otra vez, pero tenemos que aprender esa parte, ¿ok? Entonces ahorita ya está quedando un poquito más claro por qué usamos la longitud de onda de máxima absorción. Si podemos utilizar otra longitud de onda, lo podemos leer, pues mientras absorba, sí podemos leerlo, pero perdemos sensibilidad. Después vamos a ver en ese tema de intervalo de luz visible. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando se puedan analizar dos sustancias al mismo tiempo. ¿Cómo se puede lograr? Si cada una tiene longitudes de onda de máxima absorción diferente. Pues podemos utilizar la longitud de onda que ambos absorben. Ajá. ¿Qué gano? Detectar a los dos al mismo tiempo. ¿Qué pierdo? Sensibilidad. Pero gané el poder determinarlos al mismo tiempo a los dos. Entonces, pueden empezar a jugar con espectrometría de acuerdo a sus necesidades. Bueno, como nos quedan 4 minutos, chicos, entonces les voy a pedir que nos vayamos al siguiente enlace. Sí. No. No me acuerdo, pero no sé. No. Ay. Bueno, entonces, a ver, seguimos. A ver, por ahí, Gary, te escuchamos. Estás haciendo búsqueda de no sé qué cosa. A ver, bueno.
Bueno, entonces, esto es lo que acabábamos de estar explicando, ¿sí? Si en un espectro de absorción vamos a decir que esta sustancia tiene este espectro, entonces así absorbe, luego disminuye, tiene un valle, absorbe, baja, tiene una lomita y luego absorbe y así. Esta es su huella dactilar de esta sustancia disuelta en un solvente. Ajá. Y lo estamos leyendo en este intervalo de longitud de onda, que podemos decir es el intervalo de luz visible, 400 a 800. Ok, construimos su curva de calibración. Entonces, de todos los puntos, por lo menos en este intervalo aquí, no podemos considerar esta longitud de onda porque no sabemos qué está pasando más allá de esto. O sea, no sabemos si todavía haya mayor absorción. Ajá. Entonces, como no sabemos lo que está pasando más allá de este punto, consideremos la longitud de onda de máxima absorción en el espectro de luz visible como esta longitud de onda. Entonces, lo que se hace a partir de ese punto máximo, se traza una vertical y pues aquí cruzamos con la longitud de onda. Es así como se determina cuál es la longitud de onda de máxima absorción. Si graficamos o realizamos una curva de calibración a esta longitud de onda, pues vamos a tener esta pendiente. Ahora no vamos a leer en la máxima absorción, sino en esta porción del pico, donde si se dan cuenta todavía tenemos absorción, pero no es la máxima. Entonces, cuando realicemos una curva de calibración, es lo que acabábamos de mencionar, ¿sí? Vamos a tener nuestra curva de calibración, pero perdemos sensibilidad. Ajá. Cuando perdemos sensibilidad quiere decir que ahora necesitamos variaciones de concentración más grandes para tener la misma lectura de absorbancia. Ajá. Entonces vean aquí la concentración que necesito para tener la misma absorbancia que la zona de mayor sensibilidad. O sea, si yo trazo una línea horizontal, aquí necesito esta concentración para tener esta absorbancia, pero necesito esta mayor concentración para tener la misma lectura. He perdido sensibilidad. Ahora, si yo la lectura la hago en una zona donde es un valle, o sea, no hay absorción, entonces cuando construya mi curva de calibración va a ser igual a 0. Y si es 0, pues esta curva no me va a servir. ¿Por qué no me sirve? Porque aunque yo tenga variaciones de concentración, no voy a tener variaciones de absorbancia. Entonces, no me sirve esa longitud de onda, ¿sí? Necesito una longitud de onda donde sí absorba el analito. Entonces, permítanme porque alguien está entrando. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Entonces, acuérdense que al inicio, los primeros aparatos, bueno, el primer instrumento eran nuestros ojos, y nuestros ojos solamente ven colores. Entonces, las primeras técnicas que se inventaron para hacer evidentes sustancias, como el ejemplo de proteínas totales, pues las proteínas totales, la mayoría no tiene color. Solo algunas pueden tener un color. Y entonces, pues sería muy difícil saber cuánto tengo si veo un tubito transparente. Por eso inventaron esos métodos colorimétricos, que son reacciones acopladas, ajá, para poderlos evidenciar. Entonces, así inventaron anhidrina, así inventaron el Biuret, después inventaron el Lowry, luego Bradford, y ahora se está detectando con ese método colorimétrico BCA. Rosa, azul, 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 morado. ¿Sí? Entonces, estas que no pueden absorber
cuando estoy utilizando un espectro en el intervalo de luz visible, pues son sustancias transparentes. No las puede ver el espectro tampoco. Ajá. ¿Qué hago? Pues hago una reacción para desarrollar color. Todas estas, la albúmina, la hemoglobina tiene un ligero color rojizo, pero no sería suficiente porque la pendiente estaría casi en el eje de las X. Ajá, su absortividad es muy baja. Entonces, mejor desarrollo un método para que yo con claridad vea el color. Menidrina, Uret, Lowry, Bradford, BCA, son reacciones con color. Ya después, con la evolución de los aparatos, se emplearon las lámparas de deuterio. Y entonces, ahora sí, lo que era invisible, pues es visible para el aparato, ¿sí? Entonces, con los espectros ultravioleta ya podemos leer las proteínas totales. Y el método que se usa es la absorción a la longitud de onda de 280. 280 está en el intervalo de luz ultravioleta. Acuérdense que el espectro, el aparato que normalmente usamos, emplea longitudes de onda de 200 a 400. Ahora, ¿por qué absorbe esta solución transparente en este espectro? Es transparente a nuestros ojos, pero eso no quiere decir que no puede absorber otras longitudes de onda. ¿Qué parte de la molécula de las proteínas absorbe la longitud de onda de 280 nanómetros? ¿Alguno de ustedes sabe? Los anillos aromáticos. Exactamente. Los anillos aromáticos contenidos en ¿qué aminoácidos? El fenilalanina. Ajá. El triptofano Triptofano y y tirosina. tirosina. Entonces, la mayoría de las proteínas siempre tienen un porcentaje de estos aminoácidos. En este método, con mayor frecuencia usamos albúmina. Ajá. Y estandarizamos la absorbancia como si fuera una albúmina. Pero no todas las muestras, no todas las proteínas tienen el mismo contenido. Entonces tengo que tener en mente esa parte, ¿sí? No todas las proteínas tienen el mismo contenido de grupos aromáticos. Pero es un método que me acerca bastante a calcular su concentración. ¿Ok? ¿Sí? Profe, ¿ya cambió de diapositiva? Se quedó en la No. de espectro de absorción. Ah, ok. Estoy allí. Sí, nada más que les estoy explicando porque como hay sustancias que absorben y por eso tengo esta pendiente, aquí es en un método en el espectro visible. Todo lo que sea transparente para este método, que es el intervalo de luz visible, sería como este ejemplo. Puedo determinar proteínas realizando un método colorimétrico. Vamos a imaginar que desarrollen color rojo y desarrollen color verde, ¿sí? Pero las transparentes no las puedo leer. Entonces tendría que cambiar a otro tipo de espectro. Y el otro espectro sería el que usa luz ultravioleta. Profesora, una pregunta. Sí. En el laboratorio vimos que, por ejemplo, hay analitos que pues tienen color. Entonces, ese color no lo absorben, sino que lo reflejan. Entonces, una de las preguntas fue que, entonces, ¿qué longitud de onda usaríamos para leer ese analito? Pero ¿cómo sabríamos? Por ejemplo, si fuera, pues no sé, un color rojo o uno azul. Sí, tu pregunta es sensacional. Es cierto. O sea, el color que nosotros vemos es el que no se absorbe. Ajá. Entonces, si estamos viendo un color morado,
que después en las prácticas presenciales van a hacer la práctica de sistema múltiple, ahí vamos a utilizar dos sustancias, el dicromato de potasio y el permanganato de potasio. Entonces, una es color violeta y la otra color amarillo. Vamos a leer a la longitud de onda el dicromato, que es amarillo, a la longitud de onda del amarillo. No. No. No sé. No, exactamente, no. ¿Por qué no? Porque es el que no se absorbe. Ajá. Entonces lo que tengo que hacer es construir un espectro de absorción para saber a qué longitud de onda tiene su máximo longitud de onda de absorción. Ajá. ¿Sí? O sea, la pregunta fue muy bonita. Exactamente. Entonces, si se acuerdan, Bradford lo leen a 595 nanómetros. 595 es azul. ¿Lo ven azul? El Bradford les da un color azul. 595 es azul. ¿Dónde está el azul? ¿Hacia qué lado del espectro visible? Hacia el ultravioleta. Exactamente. ¿Qué longitud de onda es el extremo? ¿Cuál es el mínimo en el visible? 400. Uh-huh. Y 595 está más cerca del rojo. Entonces, no estoy leyendo la longitud de onda del color azul, porque el color azul no se absorbe. Por eso lo veo azul. Entonces, tengo que hacer un espectro de absorción para ver en qué longitud de onda tiene su longitud de máxima absorción. Esta pregunta fue muy bonita, porque vamos a empezar a entender eso. Ustedes ya están viendo. Entonces, si tuvieran un machacado de hojitas verdes, pues no van a elegir la longitud de onda de los colores verdes, porque el machacado tiene color verde. Uh-huh. A menos que sean hojitas de maple en la época de otoño. Ahí sí, ya se perdió el color verde. Ahora vemos colores rojos. Uh-huh. Entonces, exactamente lo que acaban de preguntar es perfecto. No podemos leer un color a esa longitud de onda, porque no vamos a tener lectura. O si tenemos lectura, la tenemos en un pico muy bajito. Uh-huh. ¿Sí? Muy buena pregunta. Ah, ok. Entonces, previamente se tiene que hacer ¿cómo decirlo? El espectro de absorción. El espectro de absorción. Ajá. Okay. Ese es el que se tiene que hacer. Lo que vas a hacer, o sea, preparas tu solución, pones tu celda, ni siquiera la sacas, se queda ahí, y lo único que vas moviendo es tu longitud de onda. Entonces, cambias la longitud de onda, ajustas, bueno, sí tienes que estar ajustando a 0, lees tu solución, le cambias la longitud de onda, ajustas a 0, lees tu solución. Eso en los espectros viejitos. En los espectros ya recientes que contamos con ellos, ya tiene una función que el aparatito solo nos hace el espectro. Entonces le decimos, por favor, dame el espectro de tal longitud de onda a tal longitud de onda. E incluso le podemos pedir, ya tenemos un aparato que lo puede hacer de punto 1 en punto 1. Así de bonito nos lo saca el espectro. Punto 1 en punto 1 de longitud de onda. Hay otros que nada más lo podemos hacer de 1 en 1. Y cuando... No me acuerdo, van a hacer esa. Sí, la de sistema múltiple también van a hacer espectro de absorción. Ahí les piden que hagan de 10 en 10 para que no se tarden tanto, pero de 10 en 10 pierden mucha definición en el gráfico. Entonces, si ya tenemos estos aparatos tan bonitos, pues hay que usar esos. Y pueden hacerlo de 1 en 1 y les da el espectro de absorción. Entonces, nada más hay que decirle al aparato, no sé, de 400 a 600. Porque también tenemos los
de UV. Entonces ese no lo puede hacer desde 200 hasta 600, 700. Entonces, y no se tarda tanto, o sea, son tan bonitos esos aparatos que nos tardamos más nosotros manualmente que lo hace el aparato. Sí. Ah, ok, sí, sí, profesora. Entonces, esta representación gráfica es muy distintiva de cada analito. O sea, esto ya Exacto. sería como una huella de cada, Ajá. sí, de cada analito. Es lo que identifica a cada sustancia. Cada sustancia tiene un espectro diferente. Pueden coincidir algunas sustancias porque comparten algunos grupos. Ajá. Hay moléculas que pueden tener el mismo grupo funcional y pueden coincidir en el mismo pico. Ajá. Pero en totalidad, si son moléculas diferentes, les da espectros distintos. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra observación, chicos? Esta pregunta fue muy bonita, ¿eh? Ok, bueno, seguimos. También hay otra propiedad de la absorbancia. Ajá. La absorbancia total también suma las absorbancias individuales. Entonces, por eso, cuando ustedes van a hacer por una reacción, o sea, ponen la proteína total, pero también le ponen Bradford y le ponen agua, pues la absorbancia total es la suma de lo que absorbe la proteína total, más lo que absorbe el agua, más lo que absorbe el Bradford. Si no queremos la lectura del Bradford y no queremos la lectura del agua, por eso preparamos un blanco de reactivos para ajustar a cero el aparato. ¿Esto qué hace el aparato? Lo que lee del Bradford y lo que lee del agua se lo va a restar a lo que absorbe Bradford, agua y analito. Y entonces leemos solo el analito. Y esto es por esta propiedad. La absorbancia total es igual a la suma de las absorbancias individuales. Y cada absorbancia individual tiene su absortividad, paso de luz y concentración. El paso de luz en todos los casos pues va a ser el mismo porque usamos la misma celda. Lo que va a cambiar es la absortividad de la sustancia, leída a esa longitud de onda. Cada sustancia va a tener su propia absortividad y cada sustancia también va a tener su propia concentración. Ahora, si leemos el mismo tubo a otra longitud de onda, nuevamente, la absorbancia total es igual a la suma de las absorbancias individuales. Su absortividad va a cambiar porque lo estamos leyendo a otra longitud de onda. El paso de luz, pues es la misma celda, no cambia, pero la concentración, si es el mismo tubo, lo único que hicimos fue cambiar la longitud de onda, va a ser tanto en una longitud como en la segunda longitud de onda, es igual, porque no hemos cambiado el tubo, es la misma concentración. Entonces, esta propiedad la usamos para hacer cálculo de un sistema de multicomponente, para calcular concentraciones, ¿ok? ¿Sí? Entonces, si quieren anotar también esta fórmula, porque la vamos a estar usando. ¿Listo, chicos? Listo. Y entonces podemos analizar más de una sustancia a la vez. Esto es para estos métodos de análisis espectrofotométricos de multicomponentes, también llamado método de Bierot. Vamos a suponer, porque pues ya a estas alturas en el mercado hay muchas
incluso tabletas, soluciones que contienen más de una sustancia. Entonces vamos a pensar que tenemos una mezcla de benzoato de sodio más cafeína. Otro ejemplo puede ser la cafeaspirina. Tiene cafeína y ácido acético, ácido acetil salicílico. Bueno, en este ejemplo que les pongo, tenemos benzoato de sodio y cafeína en la solución. Si queremos determinar a las dos sustancias a la vez, podemos leerlo a una longitud de onda donde absorban las dos. Y siempre antes de hacer la determinación, acuérdense, tenemos que trabajar con estándares. Entonces, vamos a construir el espectro de absorción del benzoato de sodio como estándar, que está marcado aquí como rojo, y la cafeína como azul. Si están en la misma concentración, entonces vamos a observar que hay una región donde se cruzan, ¿sí? ¿Sí lo observan? Sí. A este punto se le llama punto isobéstico. Esta es la longitud de onda que aquí me la marcan como 3, porque tenemos el espectro de absorción del benzoato de sodio y vemos que su longitud de onda de máxima absorción es 227 nanómetros. Y luego construimos el de la cafeína y vemos que su longitud de onda de máxima absorción es 273 nanómetros. Ambos lo estamos leyendo en un espectrofotómetro de luz ultravioleta porque va de 200 a 400 nanómetros. Entonces, sobrelapamos los dos espectros. Los juntamos. Y al juntarlos, vemos que hay una longitud de onda donde coinciden las dos. Este es el punto isobéstico y para poder leer los dos al mismo tiempo, lo tendremos que hacer a una longitud de onda 3, que en este caso es 241 nanómetros. ¿Sí? Ahora, si tenemos un problema y nos da esta curva verde, comparamos las imágenes con los estándares y podemos identificar que este es el pico del benzoato de sodio y este es el pico de la cafeína. Están en una mezcla, pero por imágenes podemos saber cuál es el del benzoato y cuál es el de la cafeína. Y así podemos también determinar su concentración. Si determinamos la concentración a la longitud de onda 3, el dato nos va a dar la concentración total de ambas sustancias. Si podemos determinar, porque luego cuando se hacen estas determinaciones a veces es difícil separar uno de otro, pero encontramos que podemos determinar el valor total y por un paso de extracción logramos quitar la cafeína. ¿Sí? Cuando logramos esto, entonces podemos evaluar y cuantificamos el benzoato de sodio. O sea, si ya quitamos la cafeína, podemos cuantificar el benzoato de sodio. Entonces, ¿cómo sabemos cuánta cafeína había? Pues porque medimos la suma de los dos y le restamos la concentración del benzoato de sodio. ¿Sí? Entonces, así es como utilizamos este sistema o esta propiedad de adición de las absorbancias para poder cuantificar
analitos en un sistema múltiple. ¿Sí les quedó claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Creo que no, profa. Ok. También los espectros de absorción nos ayudan, sobre todo cuando ya usamos sistemas como es el HPLC, y cuando ponemos estándares, lo que está bajo la curva es la concentración. Entonces, si de un estándar, vamos a suponer que del benzoato de sodio, lo que aplicamos para determinarlo son 50 microgramos por mililitro, nos va a decir que tiene, el aparato nos los dice en píxeles, que son las unidades, es como la cantidad de puntitos que hay como área sobre esta curva, o sea, el área bajo la curva la determinan píxeles. ¿Cuántos píxeles hay debajo? Ajá. Entonces, la cantidad de píxeles sería la concentración del estándar. Si el área bajo la curva de mi problema tiene esta área, entonces con una regla de 3 determino su concentración. También es otra forma como yo puedo determinar la concentración de una sustancia. ¿Sí? ¿Chicos? Ok, profe. Muy bien. Entonces, en el sistema múltiple, acuérdense que nos basamos en la ley general de la fotometría, donde la absorbancia total es igual a la absorbancia de cada uno de los componentes y cada componente tiene a su vez el famoso ABC, su absortividad por su paso de luz, por su concentración. Entonces, la absorbancia total leída a una longitud de onda está su absortividad de la sustancia 1, o aquí sustancia X, a la longitud de onda 1 por el paso de luz por su concentración, más la absortividad de la sustancia Y por la longitud de onda 1 por el paso de luz por la concentración de Y. Si yo cambio la longitud de onda, ahora tengo esta ecuación. Absorbancia total a una longitud de onda 2 va a ser igual a la absortividad de esta sustancia X, pero ahora tiene una longitud de onda 2, entonces es diferente porque cambió la longitud de onda, tiene otra absortividad, que multiplica por el paso de luz, que en este caso no se modifica, y la concentración pues va a ser la misma, más la absortividad de el analito Y a la longitud de onda 2, esto, si cambia la longitud de onda, cambia la absortividad, que multiplica al paso de luz por la concentración. La concentración pues no va a cambiar en la solución. Esto nos ayuda para hacer un sistema de ecuaciones. Y para resolver el sistema de ecuaciones, si asumimos, o sea, en este caso, porque no siempre es así, que el paso de luz sea 1 centímetro, nos simplifica la ecuación así. Entonces, podemos utilizar diferentes sistemas que en matemáticas usaron para resolver un sistema de 2 incógnitas con 2 ecuaciones. ¿Qué métodos usaron? Vamos a suponer que lo que desconocen es la concentración de la sustancia X y de la sustancia Y. Entonces, son 2 incógnitas en 2 ecuaciones. ¿Qué sistemas usan? Está el de igualación. El de igualación. ¿Cuál otro? El de suma y resta. Suma y resta. Ajá. ¿Cuál otro? Sustitución, creo que también. Sustitución. Ajá. Entonces, al menos conocemos 3 sistemas
para poder resolver este sistema. Entonces, podemos calcular aprovechándonos de la ley de la aditividad, para poder calcular la concentración de dos analitos en una mezcla leída a dos diferentes longitudes de onda. ¿Sí? Ahorita solamente se lo estoy explicando, pero les voy a dar unos ejercicios para que los vayan realizando. ¿Hasta aquí se entiende esto? Anoten las ecuaciones si gustan. Me avisan cuando ya las tengan. ¿Ya lo tienen, chicos? No los oigo. Ya casi, profa. Ah, bueno. Ya. Sí, es que quedan en silencio y ya no sé si todavía están ahí. Porque como cuando comparto la pantalla, luego no los puedo ver. Entonces no sé si todavía andan por ahí. Ya, profa. Bueno. Ok. Entonces, mencionamos que nuestras curvas de calibración deben de ser líneas rectas. Pero también sabemos que pueden existir desviaciones de esta ley de Beer. ¿Cuál es la ley de Beer? Pues que la señal instrumental va a tener variaciones proporcionales en función de las variaciones proporcionales en la concentración. Y estas desviaciones, o sea, lo que nos modifica que la línea continúe siendo recta, se deben principalmente a tres factores: desviaciones reales, desviaciones instrumentales y desviaciones químicas. Entonces, ¿cuáles son las desviaciones reales? Estos se deben principalmente a cambios en el índice de refracción. O sea, es un fenómeno que puede ocurrir y que no lo pueden evitar. O sí lo pueden evitar, por ejemplo, cuando durante la trayectoria del paso de luz tienen que evitar que la luz se tope, por ejemplo, con partículas de polvo. Si se acuerdan, en el espectrofotómetro había una como puertita. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? De un espectrofotómetro, donde colocábamos la celda. Siempre que hacemos una lectura, esa puertita tiene que taparla para que no haya luz del exterior que vaya a interferir. ¿De qué manera va a interferir? Pues porque no viene de la fuente de luz, es una fuente diferente. Pero si ese haz de luz, ya sea de los focos o de la luz del sol que atraviesa la ventana, llegan y llegan al detector, pues el detector no sabe si vienen de mi fuente de luz, del aparato, o viene del foco. Entonces, eso puede cambiar o puede generar desviaciones a esta ley de Bouguereau-Beer. Si llega más o está detectando la luz del foco o de la luz que viene de la ventana, ¿cuál es la conclusión en cuanto a concentración que yo voy a
creer que hay. Va a haber más o menos. Si detecto más luz transmitida, ¿qué voy a creer? Que hay menos concentración. Que tiene menos concentración. Ajá. Entonces, por eso tengo que tener mucho cuidado en cuidar que tapo correctamente y además nunca azotar las tapas. Porque luego si, imagínense, lo azoto yo, ay no, nadie me vio, ajá, lo azota el que viene y lo azota el que viene, parece que no pasa nada, pero pequeñas fracturas que son, a veces no nos damos cuenta, esas ranuritas por fractura de que estamos azotando la tapa, es luz que puede permitir su entrada y entonces llega al detector. Entonces debo de cuidar mucho eso. Otra cosa que es enemigo de los espectrofotómetros es el polvo. Entonces, de preferencia siempre tenemos que tener, mientras no estemos usando nuestro aparato, resguardarlo del polvo. Y en la Ciudad de México es muy difícil esto porque la calidad del aire tiene enorme cantidad de partículas. Sobre todo ustedes se han de percatar que todos los aparatos electrónicos generan estática. Entonces es muy fácil que las partículas sean atraídas por estos aparatos. Y el acúmulo de polvo, o sea, si está en el ambiente, pues la trayectoria de luz la difracta, la refracta y entonces me da desviaciones. Si fue antes de pasar por la muestra, pues me va a llegar menos luz. Y si hay menos luz que llegue al detector, ¿qué voy a concluir? Que hay una mayor concentración de Que la hay una realmente. mayor concentración, exactamente. ¿Sí? Entonces, si se difracta, ajá, la luz, ya sea porque a veces en la rejilla se puede acumular polvito. Entonces tengo que cuidar. O también, otro de los cuidados es cuando llenan las celdas con solución. Tengo que llenarlas. Normalmente el paso de luz pasa menos de la mitad, ajá, del volumen total de la celda. Entonces tengo que asegurarme que esté por arriba la solución de la mitad de la celda, pero tampoco la tengo que llenar a desparramarla. Si la lleno mucho y cuando lo coloco accidentalmente cae una gotita, ustedes dicen, ay, no pasó nada, limpio ahí y no pasó nada, ¿no? Pero esas microgotitas que se van sumando se acumulan y si coincide con el paso de luz, los cristalitos de la solución acumulada va a difractar la luz. Entonces, por eso es importante tener en muy buenas condiciones mis aparatos, cuidar mucho de que no tengan polvo, de que no derrame solución, ajá, de que no azote las compuertita para que no se lastime y pueda dejar pasar el haz luminoso, para evitar estos desviaciones de la ley de BIR, ajá, por consecuencia de difracción de la luz, ¿ok? Otro punto que dice en la parte inferior es que también debo de emplear materiales que sean ópticamente transparentes. Entonces, ¿qué es un material ópticamente transparente? El que no va a absorber las longitudes de onda analíticas. Por eso, si estoy utilizando un espectro de absorción de luz visible, las celdas tienen que ser materiales que no absorban. Si absorben, entonces el material de la celda absorbe y va a llegar menos luz transmitida. Por lo tanto, voy a reportar que hay mayor concentración del analito. Y eso es porque usé una celda con un material que no corresponde. Tengo que utilizar materiales ópticamente transparentes. En el caso de la luz visible, puedo usar celdas de vidrio y puedo utilizar celdas de plástico, algunos polímeros que no absorben la luz visible. Si estoy trabajando con ultravioleta,
ahí no puedo usar celdas de vidrio, porque el vidrio absorbe la energía radiante de luz ultravioleta. Tengo que utilizar celdas de cuarzo. Y ahora hicieron una modificación del polímero de plástico para que no absorba. Entonces, cuando compre mis celdas, digo, ay, sí, quiero celdas de plástico, pero le tengo que decir que plástico, porque si compro, hay unas para el intervalo de luz visible y hay otras para ultravioleta. Entonces ahí debo de cuidar y acuérdense que las celdas siempre limpiarlas suavemente, no dejar grasa en las paredes, nunca rayarlas, entonces cuando las limpio tiene que ser con un paño que no haga rayaduras, porque todo eso difracta. En el caso de una determinación de proteínas con Bradford, debo de saber que sí, las lecturas las tengo que hacer en 1 hora. ¿Por qué las tengo que hacer en 1 hora? Porque después de 1 hora, acuérdense cómo funciona el azul de Kumasi. Identifica la proteína por interacciones hidrofóbicas, pero con el paso del tiempo, el azul brillante de Kumasi es una molécula grande y las proteínas también. Entonces con el paso del tiempo forman complejos más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que en un momento dado, ¿qué va a pasar con algo tan grande molecularmente? Si pesa demasiado, ¿qué va a pasar? Puede precipitar. Precipita. Esa es la respuesta. Y entonces se acumula en las paredes de las celdas. Cuando yo realice una determinación por Bradford, sí, lo hago, lo determino y no dejo ahí las celdas volando. Es obligación. El Bradford sí se puede desechar en una tarja común y corriente y dejo con agua de la llave lavarlas perfectamente para que lave todo el remanente del Bradford y luego las sumerjo en etanol. Una solución de etanol ahí un ratito. O, no, más que etanol no es cierto, es una mentira. Las dejo sumergidas en detergente. ¿Se acuerdan que el detergente es una interferencia en Bradford? Pues precisamente porque deshace los complejos. Entonces, no, es una solución jabonosa. Y van a ustedes a observar cómo esa celdita, que se le había quedado un poquito del azul de brillante Kumasi, se van lavando. Entonces, ya que vi que ya se quedó transparente, vuelvo a enjuagar con agua de la llave y finalmente agua destilada, porque el agua de la llave tiene sales. Y no quiero que queden ahí secas en las celdas. Entonces sí la enjuago para quitar todo el jabón y después agua destilada. Entonces vean todos los cuidados que deben de tener para evitar errores. Las desviaciones debidas a instrumentales se debe a interferencias espectrales. Y eso es por los filtros o los monocromadores. Entonces tenemos que tener en muy buenas condiciones nuestros filtros. Primero utilizar el filtro que es adecuado. Debo de saber cuál es el intervalo de longitud de onda que debo de emplear para seleccionar adecuadamente la luz o el haz de luz que voy a determinar, porque si tengo un juego de luz que no permite la luz que necesito, pues desde ahí ya tengo desviaciones o modificaciones. Y sobre todo en el aparato debo de corroborar que está bien calibrado el selector de longitud de onda. Porque con el uso, ustedes, ya en los nuevos, ya creo que ya es muy rápido lo que hace, le llamamos el escaneo. Cuando prendemos el aparato, sobre todo en los aparatos viejitos, nos debemos esperar unos 10 minutos, porque es el tiempo que tarda en los aparatos en como poner en marcha todo el sistema de funcionamiento. Entre ellos está ya sea la rejilla de difracción o el prisma, hace un escaneo, se mueve esa pieza mecánica para moverse en todo el intervalo
de luz. Ajá. Todo el ángulo que puede rotar para asegurar que podemos seleccionar cualquier longitud de onda de ese intervalo. Pero como eso lo hace todos los días, pues con el uso, hay momentos en que ya no hace correctamente o se desajusta. Ajá. Entonces, pues nosotros tenemos que tener un filtro que es un estándar para corroborar que efectivamente estoy leyendo en las longitudes de onda que corresponden. Entonces, hay unos filtros que es un vidrio preparado con un material y se venden certificados. Entonces, nos entregan el espectro de absorción y lo pongo en mi aparato y corroboro que los máximos y mínimos coincidan. Si no coincidan, a veces manualmente, pues puedo decir, bueno, se desajustó una longitud de onda, no hay mucho problema. Pero si ya desajustó más de 5 nanómetros o 10 nanómetros, sobre todo, ya tenemos que hablar al técnico para que lo vuelva a ajustar. Y las interferencias químicas. En el caso de las interferencias químicas, pues es cuando estamos analizando sustancias, por ejemplo, que en química revisaron muchos ciclos y entre ellos está el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs había algunos cofactores. Ajá. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son los cofactores que están ahí en el ciclo de Krebs? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? O estas coenzimas, ¿no se acuerdan? Los NADs y los FATs. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, bueno, ajá. En el metabolismo celular, así como esos, tenemos muchas sustancias que dependiendo del estado metabólico en el que se encuentren, pueden estar oxidados o reducidos. Ajá. Entonces, hay sustancias que, dependiendo de su estado de oxidación, también cambia su longitud de onda de máxima absorción. Entonces, si quiero determinarlo, la coenzima no importa en su estado de oxidación, ¿qué harían? Pues lo determinan en su longitud de onda en el punto isobéstico. Pero si sí necesitan cuantificar cuánto hay de oxidado y cuánto hay de reducido, entonces tengo que mantener perfectamente las condiciones para que no cambie desde que extraigo la célula a cuando hago la determinación. Entonces, tengo que estar consciente que hay muchas reacciones que son reversibles y tengo que asegurarme que lo que estoy determinando no se modifica por el estado de oxidación o porque por la reacción química hay reacciones que van y me generan un producto colorido. Ajá. Pero así como me producen el producto colorido, pueden regresar al producto que no tiene color. Entonces, para ello reacciono con un cromógeno. Entonces, esa reacción, acuérdense que la dirección, pensé que ya me estaba sacando esta. La dirección de la reacción depende de la estequiometría de la reacción. Entonces, aquí, esa interferencia química, vamos a imaginarnos que estoy determinando la longitud de onda del oxidado y se me está reduciendo. O lo común es que voy a medir el reducido y se me está oxidando. Ajá. Entonces, tengo que tener las condiciones para efectivamente estar midiendo la versión que necesito. O en una reacción con un cromógeno que tengo la concentración de analito, de cromógeno, de pH suficientes para mover la reacción hacia producto. Porque si regresa hacia reactivo, pues entonces ya estoy cuantificando menos de lo que en realidad había en la muestra. A eso se
refiere las interferencias químicas, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los cromóforos de o sea, reacciona con el citocromo y vean sus espectros de absorción. Entonces, a veces cuando es muy fácil que tenga variaciones de estado oxidado y reducido, lo que conviene es determinar el isobéstico, pero el isobéstico solo me mide el total del citocromo. Si ya de manera específica necesito oxidado y reducido, entonces sí tengo que estandarizar las condiciones para que no altere la cuantificación o seleccionar la longitud de onda de máxima absorción del oxidado y del reducido. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Y vamos a continuar la siguiente clase. ¿Tienen dudas antes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Mucha información? Sí. Ok. Les voy a mandar el problemario para que lo vayan revisando y terminamos entonces generalidades de fotometría para el día miércoles. ¿Ok? Sí, profa. Una pregunta. Sí. ¿El problemario va a ser para entregar el día del examen o algo así? No, ese es para que ustedes hagan ejercicios y la próxima semana, sí, espero, y estoy calculando que para el viernes podamos hacer ejercicios del problemario. Entonces van a ser del problemario, tengo dudas en resolver este problema. No son muchos, creo que son como 12, me parece, ya no me acuerdo bien. Y si tienen duda en alguno de ellos, pues entonces ahí en la sesión lo resolvemos. Ok. En un ¿Y cuándo pizarrón. es el examen, profa? El 11, ok. de hoy en 15. Ok. Ya se va acercando, se va acercando. Y creo que el examen les va a coincidir, ¿eh? El examen de laboratorio lo tienen el miércoles y el de ¿Eso ya va a teoría ser el en viernes. presencial, profa? ¿Mande? ¿Eso ya va a ser en presencial? No, el primer examen de laboratorio se los vamos a hacer virtual. ¿No les ha comentado nada la maestra Cintia? No, de hecho hace rato nos preguntó el profe Víctor igual por eso. Sí, hay que ponernos de acuerdo con la maestra Cintia, pero es ¿qué día? 11, el 9, sí, el 9 de marzo y ese va a ser virtual. Entonces, acordamos en la academia que como el primer ciclo fueron revisión de protocolos virtuales, el examen lo vamos a hacer virtual. Y ya el segundo, ese sí va a ser presencial. Ok. También otra pregunta antes de que se me vayan. Esto entonces quiere decir que ya vamos a ir a tomar nuestro laboratorio en la escuela. Entonces, ninguno tiene problemas con ello, ¿verdad? ¿A partir de qué día, profa? Nuestro laboratorio, porque quinto semestre, quinto, sexto y séptimo, entramos oficialmente es el 7 de marzo. Pero como tenemos organizadas nuestras prácticas en métodos de análisis, nuestro grupo entra a presencial, creo que es el 20, déjenme ver, 20 y tantos. Nos toca la primera práctica. A ver. ¿Pero teoría va a seguir en línea? Sí, yo les comento cómo nos vamos a organizar. Ajá. Entonces, porque tenemos teoría antes y después de la clase, ¿no? Estoy pensando, como es inmediatamente después, pues no podemos estar en línea y luego correr al laboratorio. Entonces, lo que estoy viendo es que, bueno, voy a revisar nuevamente el calendario y yo les doy las fechas. Si tenemos que ir a teoría en clase o algunas sesiones las vamos a suspender. Les voy a dejar tarea en esos días de teoría para que puedan atender sus laboratorios. Ajá, y no tengamos tanto conflicto. Entonces, tenemos que aprovechar los tiempos. Y hay algunos días que no podemos porque nos organizamos con diferentes academias que se están dando en el departamento
departamento. Entonces, de acuerdo al PIRA, no podemos ir todos al mismo tiempo. Entonces, hay unos días en los que no podemos ir al laboratorio porque lo va a ocupar bioquímica o bioquímica clínica. Entonces, esas sesiones de laboratorio se van a ir a teoría. Pero entonces le voy a recordar a la maestra Cintia porque les tiene que mandar el calendario.